Esta es una producción de MBS Radio. Voces Libres, un espacio de MBS Radio más allá del cuadrante. Un lugar para dialogar y en el que todos los temas son bienvenidos. De la pluma al bisturí, con Miriam Ortiz Aceves y Alejandra Ortiz Aceves. Buenos días, tardes, noches, cuando sé que nos estén escuchando, porque honestamente no lo sé. Hoy tengo una pregunta muy interesante para ti, Miriam. ¿Por qué vivirías si ya no tuvieras nada que perder? Difícil contestarlo, ¿no? Es complicado. Y el día de hoy, aquí en La Pluma y el Bisturí, venimos a platicarles de una historia que básicamente nos cuenta muchas historias entrelazadas de gente que ya no tiene nada que perder y que sinceramente no entiendo bien qué sentido le ve a la vida, pero bueno, esa es la parte interesante. Hoy les vamos a hablar de un documental que se llama Children on the Ground. Es un documental de 2001 que comienza cuando las preciosas personas que mantienen dictaduras como Nicolae Ceausescu en Rumanía prohibieron toda práctica de aborto. Y entonces, pues bueno, ahí están todos los huérfanos de Ceausescu, que son creo que cerca de 20,000, por lo menos en 2001, cuando se habla de este documental. Este documental es de una de estas mujeres que hace esas cosas tan bonitas que nos gustan a Miriam y a mí, que se llama Edith Welsberg. Así es, ¿no? Y pues nos va a contar una historia que, bueno, aunque está puesta en Rumanía, se puede poner en cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, aquí en México pues no estamos exentos de niños abandonados porque descuidos del sistema. Lo que les fallaron a estos niños fuimos todos, fue una sociedad. Es un gobierno. Aquí Nicolae Ceausescu, con la idea de tener más obreros, decidió que las mujeres no podían cuidarse, no podían acceder al aborto, pero tampoco a los medios de anticoncepción normales. Entonces hubo muchos embarazos no deseados y niños que nacieron con papás que no tenían nada que ofrecerles. Y básicamente este documental, ¿cómo se llama la autora, Ale? Es Edith Welsberg. Edith Welsberg. Y tuvo una nominación al Oscar en su año, que fue 2001, y me parece que sí tuvo un premio en Sundance. Así es. Y bueno, aquí estamos hablando de una historia que empieza en la Piața de Victoriei, que es la Plaza de la Victoria en Bucarest, que es una estación de metro. Así es, en donde pues varios niños, o vemos que una pandilla de niños, todos con condiciones en sus casas verdaderamente invivibles, o sea, cuestiones que de verdad dices, coño, ¿para qué viniste al mundo, güey? Vas a vivir el infierno en el mundo, ¿no? O sea, desde que una no sabe ni quiénes fueron sus papás porque la botaron en un orfelinato, como pues otros que su mamá sí les dice, no, mejor váyanse porque neta no tengo ni qué darles de comer, ¿no? Hasta otros que ni siquiera ni conocieron a sus papás, no saben quiénes son. Son como los niños de las coles, ¿no? Son como los Cabbage Patch. De repente emergí aquí uno de los personajes, se llama Violeta, pero se hace llamar Macarena durante la historia. Y de hecho, si en algún momento le llegan a agarrar cariño a la historia, todos estos personajes tienen continuidad. Pero en el caso de Violeta o Macarena, no tienen ni idea de cómo llegó ahí. Yo creo que simplemente como Cabbage Patch un día emergió ahí. Y la historia de todos estos niños transcurre día a día mientras están en la estación de metro. Y Cristina, que es la líder, que por cierto se viste como niño para no tener que sobrevivir a agresiones, supongo yo, de tipo sexual y de otro tipo de otra naturaleza de agresiones, es como el líder y como que se da a entender que poca gente o no mucha sabe que ella es niña. Y ella es la que gestiona, no, pues tú ayudas aquí al señor tendero porque aparentemente en Bucarest son igual de changarreros que nosotros. Entonces, no, pues tú cárgale las cajas de coca aquí al señor y tú súbele aquí sus picafresas y así. Entonces, pues los va distribuyendo y el dinerito que van juntando se lo gastan una de dos, o en alimento o en un inhalante que se llama Urolac, que es esa pintura, no sé si se los han visto a los señores que se hacen como estatuas, que son dorados, plateados. Ese es Aurolac y es un inhalante, o sea, es como tener tu tiner. No te hagas, Ale, tú los fines de semana allá en el centro.
Ya vi. Pero sí, básicamente, pues es la historia de esta pandilla de niños abandonados. El contexto así es brutal, porque empieza, pues sí, enseñándote a la estación de metro, bajas a la estación de metro y entonces conoces a este personaje tan interesante que es Cristina. Yo la verdad pues me enteré que era una niña ya cuando ella lo dice, pero de verdad, o sea, tú la ves y es totalmente un varón y lo hace evidentemente pues para evitar violaciones. Y como ella, siendo la mayor de edad y también pues la más fuerte, va a estar como cobijando, como poniendo en sus alas a todos estos niños chiquitos. Estamos hablando de niños de 8, 12 años abandonados en un metro, ¿no? Y que pues se drogan para no sentir hambre. Es lo que ellos dicen y te lo dicen tal cual en el documental. O sea, por si te quedaban dudas, les preguntan, oye, ¿y qué vas a comprar con esto? ¿Comida? No sé si comida o tal vez un poco de Urolac. ¿Por qué? Pues porque con el Urolac se me olvida que tengo hambre más tiempo. Duro, ¿no? Una frase de esas que te dejan así como... O sea, pudo haber sido una película mexicana de los 90s en cualquier momento. O sea, A Luis Buñuel le hubiera encantado. No, pues a tantos otros. No sé quién haya hecho Perfume de Violetas, ¿verdad? Pero también le hubiera gustado mucho el tópico. Fíjate que pensé mucho en Perfume de Violetas. También. Cuando lo veía, dije, podremos, o sea, si nos escuchas hablando, o sea, este par de whitexicans, como sea, están hablando de los pobres niños, pobres de Bucarest. No vibramos alto ni comemos chilaquiles de chía con amaranto allá en Tulum. Simplemente el documental nos pareció muy interesante. Yo creo que si buscamos, sin esmerarnos tanto, unas historias peor de jodidas, aquí seguro sí las encontramos. Perfume de Violetas es muestra de ello. Sí, no, bueno, sin lugar a dudas, ¿no? Es que es un fenómeno mundial de tener niños en los que el sistema pues no les responde, ¿no? Y con padres profundamente adictos o de una pobreza extrema, en donde pues no tienen dónde refugiarse, no tienen qué hacer. Entonces te va contando la historia de cada uno de ellos, ¿no? O sea, por ejemplo, el de los dos, es Cristina, que es la grande, la que los va a defender. Cristina Ionescu, sí. Cristina Ionescu. Luego está esta otra chica que se llama Violeta, pero es en Macarena, que ella ya vive en Narnia. O sea, es la Cabachpach. Sí, no, esa ya, o sea, ya no la cuentas entre los vivos porque ella ya trae su historia paralela, vive en el Urolac y ya, güey, o sea, no te enteras si quieres y come, güey. Y luego hay dos chavitos chiquititos que son hermanos. Sí, son Marian y Ana. Mariana es un chiquito y Ana es su hermana, que es un poquito mayor. Ana, por lo que se entiende, tiene un problema de temperamento fuerte, yo supongo, y seguramente es por parte de todo lo que ve en casa, porque esos gemelitos, no sé si son gemelitos o cuatitos o qué son, pero vienen de una casa donde la señora trabajaba y tiene una frase bien dura cuando van a su casa. De repente llegan a visitar a la señora y sale, ya sabes, así como con su delantal de señora, así como te recibe mi nana, y te dice, es que vivíamos mejor cuando estaba Ceausescu porque yo tenía el trabajo en la fábrica. Ahorita no tengo café que ofrecerte. Y dices, bueno, ¿dónde están pero los niños? Sí, así es. ¿No? Y bueno, cada uno te acaba contando la historia de vida. Luego hay otro que incluso tú mantuviste comunicación con él, ¿no? Mi hija, cuando yo vi el documental hace años, me metí, pues me clavé porque me da eso de que pues, la chisma me gusta, ¿no? Y eso de andar buscando, le seguí rascando, me metí a una página de Children Underground donde te van dando actualización de cada uno de los personajes. Bueno, ni siquiera personajes de estas personas. Y cuando llegas a Mijaí, yo lo busqué y algo comenté en la página general y me agregó a Facebook y les juro de su página. Y más o menos me empezó a contar, él logró salir un poco de la marginalidad. Es un chavito de 6 años que cuando lo ves en el documental, lo que tiene es todo dulzura, todo ternura, todo sentimiento bonito de ese personaje te lo despierta. Él viene de una casa de un papá alcohólico, golpeador, maltratador, y por eso salió corriendo de ahí. Pero él era muy bueno para las artes y tenía un hambre de aprender, y cuando llegaban las monjas a querer enseñarle y una trabajadora social, él de verdad tenía ganas, él quería hacer algo. Y total, que después de una golpiza que se ve que le dieron en la calle, pues prefirió el papá borracho, se regresa a su casa. Se hace de una vida un poco decente en Inglaterra y me parece que después en Bélgica. Y sí, me contactó alguna vez porque él estaba tratando de hacer una AC para ayudar a todos estos niñitos y yo le hice las traducciones en español. Exacto, ¿no? Pero tú lo ves como va, o sea, regresa a su casa un par de veces justamente porque la trabajadora social le dice, necesitamos tus papeles para poder abrirte pues un lugar en la escuela, ¿no? Para que tengas tu lugar en la escuela, pero le da miedo, o sea, tú ves el terror en su cara de llegar a enfrentarse al papá agresivo, ¿no? Y nada de esto es ajeno, o sea, esta historia la podemos poner en México cualquier día. Esto pasa aquí,
O sea, hay ahora también otros personajes, ¿no? Hablando, ¿no? Sobre historias de gente en prisiones y lo que sea, y lo que tú escuchas ahí, pues es igual de crudo que esto. O sea, sucede. Sí, si alguien allá afuera nos escucha y quisieran que tocáramos alguna historia que les parezca así como muy sórdida y piensan que no la pueden compartir con nadie, con muchísimo gusto aquí, Miriam y yo la leemos, Claro. la compartimos, la disectamos, como estamos viendo aquí las historias nos gustan muchísimo. Pero sí son historias muy fuertes. También, si les interesa saber qué pasa después con los personajes, todos tienen continuación. Nada más hace falta querer saber. Porque Ana sí regresó a su casa junto con su hermanito Marián. A Marián sí le vieron remedio y creo que sí salió adelante. Ana creo que también estuvo en su casa un ratito. Mijaí, como les comenté, creo que está por Bélgica. Cristina creo que se hizo heroinómana. De una adicción pasó a otra y creo que tuvo por ahí un problema con SIDA, ya era neurocido, ¿sabes? Ya no era ni VIH. No, es terrible, ¿no? Y pues te digo, o sea, es que ¿qué puedes esperar, güey? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son tus esperanzas? ¿Qué quieres de la vida cuando naces con todas las cartas en contra, güey? O sea, la vida yo siempre me la imagino como una partida de póker. Tienes una mano malísima, sabes que vas a perder, o sea, ¿ya para qué estás? O sea, no sé qué mantiene con vida o qué mantiene queriendo vivir a estos niños cuyos días son uno de desesperanza más otro de desesperanza y simplemente están allí para sobrevivir, para buscar comida y para buscar droga, porque no tienen otro fin. O sea, ellos no piensan en un futuro, ellos no se proyectan en que mañana voy a hacer esto o el otro aquello. Creo que lo que tuvo Mijail que no tuvieron los demás personajes o las demás personas o chicos de esta historia es que él sí tenía por lo menos la aspiración y una visión más adelante, se imaginó. Qué importante, de verdad, es como el libro de Eric Fromm, ¿no? Que escribió en un campo de concentración. Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. El hombre en busca del sentido, Viktor Frankl, qué resbalón. ¿Cómo se llama? En donde pues la gente en los campos de concentración lo que él hacía era juntarlos y que hablaran sobre lo que querían hacer después del campo de concentración, que se imaginaran la situación cuando ellos salieran del campo de concentración. ¿Y tú qué vas a hacer? O sea, ¿qué vas a hacer con tu vida? No, pues yo me divertía mucho esquiando, qué buena onda, vas a ver a tu familia. Y la gente que él trató, que Viktor Frankl trató, salió adelante, salió de Auschwitz, logró salir de esta situación. Pero qué importante es tener una esperanza. ¿Qué tanto sí vivimos para tener una esperanza? Para pensar que mañana va a ser mejor que hoy, ¿no? O por lo menos diferente, ¿no? Y si no, pues sí están las drogas. O sea, es que si no, sí, están las drogas. Porque, o sea, ¿qué más te queda en la vida? ¿Te imaginas tan vacío como para tener que recurrir a un recurso porque tienes hambre? O sea, porque no hay nada más para ti en el mundo que pensar en comida. Alguna vez leí un libro de un antropólogo, ¿no? Que hablaba de una tribu en África, en donde el asentamiento en donde estaban ya no tenía nada. O sea, llegó una sequía, encima de todo ya no había animales que cazar. Y estos hombres, estas mujeres, esta tribu entera se olvidó de sentir. Ya no sentían amor, ya no sentían nada. Lo único que sentían era pues, instinto de sobrevivencia, ¿no? Y es brutal porque hasta dónde entonces eres humano cuando solo estás pensando en sobrevivir, en que el próximo día tengas que comer o con qué ponerte chemo porque así ya no sientes hambre. O sea, pues por lo menos tienen la opción. Dicen por ahí en otro de los libros que si quieren podemos discutir también. Hay uno de un campo de trabajo, uno de estos lugares donde te reeducan allá en Corea del Norte, que se llama Yodok, que es el campo 14, si mal no recuerdo, donde este personaje narra, no, pues es que mi mamá básicamente era competencia para el alimento. Cuando mi mamá se distraía, yo me comía su comida. ¿Por qué? Pues porque había que comer y pues era competencia. No es que fuera mi mamá, no es que hubiera lazos. Es instinto de supervivencia. Así es, o sea, es que hay cosas del hombre y cosas humanas. Las cosas del hombre, como lo dice Yuval Noah Harari, son lo que no nos distingue de otros animales, porque al final, aunque a mucha gente le cague, somos animales. Todos cagamos, todos hacemos pipí, todos procreamos, todos comemos. Entonces, eso ya nos pone como animales. Las cosas humanas es todo lo cultural, filosófico, religioso que quieras ponerle tú encima. Entonces, tenemos dos realidades. Una que es nuestra realidad como animales, que sí, las tenemos, y la otra es una realidad inventada, así le dice este autor, ¿no? Porque pues es todo lo que nos inventamos. Y cuando esta realidad no existe para ti, ¿qué te separa de ser un animal, güey?
Pues sí. De hecho, hablando de eso, justamente el personaje de Violeta, de Macarena, vivía con su realidad alterna. Ella, de hecho, yo creo que te parte un poco o mucho el corazón, porque ella te dice que ella sabe que tiene una familia en Rumanía, no me acuerdo en qué ciudad, y que sabe que tiene una hermana gemela y que la están buscando. Y bueno, tú como televidente, como espectador, sabes perfectamente bien que eso no va a ocurrir, no ocurrió jamás, ni ocurrirá, y dices, ay, no madre, o sea, de verdad, eso es ese es su móvil, ese es su impulso para despertarse mañana. Así es. Es tremendo, ¿no? Una vez yo leí una novela que se llama Kioto, que igual se trataba de dos gemelas y una fue recogida por una familia de, ¿cómo se llama? Pues de recursos, que el papá hacía kimonos y la otra pues trabajaba, o sea, es un poco eso, ¿no? La otra estaba fregada porque trabajaba en los campos haciendo, cortando madera. Y alguna vez se encuentran las dos, pero pues creo que era un poco, o sea, fíjate también de lo que habla Jung, ¿no? Que son este tipo de creencias que todos tenemos. O sea, y yo te estoy hablando de una novela escrita por un japonés muy laureado. Y tú me estás hablando de una chavita que vivía en el metro y que tenía justamente la misma historia, ¿no? O sea, en donde te inventas una realidad alterna porque tu realidad apesta. O sea, ¿cómo sobrellevas eso? O sea, no sé, me cuesta mucho trabajo desde una perspectiva humana. Pensar, es como, imagínense estos chavitos ya chiquitos, un niño de 12 años, de 8 años, de 6 años, incluso de 6 años, ¿no? En donde pues es como un poco ya decirles te vas a morir, ¿no? O esta película que es muy famosa, que es no sé qué de las luciérnagas, acuérdate, es del estudio Ghibli, que es una película, no sé qué, de las luciérnagas, en donde habla de dos niños, uno grande y otro chiquito, y tienen que sobrevivir también después de la bomba atómica. ¿No lo has visto? No. Ay, no, es brutal. O sea, y es un poco lo mismo. Y todo te lo ponen con caricatura, pero sientes la misma miseria y el mismo terror de que, pues, güey, son dos chavitos queriendo sobrevivir y sabiendo, sí, ya sabes cuál es. Ya, sí, la tumba de las luciérnagas, sí, que está basado en este chavito, porque de hecho está basado en una historia real, ¿no? De este chavito que trae, creo que su hermano o hermanita, que claro, de hecho murió de inanición por la guerra. Así es. Ya, sí, me acuerdo. Sí, esas historias siempre nos gustan a ti y a mí. Sí, no, yo fui a verla y en Cine Diana, luego la ponen porque tienen una sala en donde solo ponen este tipo de películas japonesas, ¿no? Estudio Ghibli y así. Y ya me la habían recomendado mucho y cuando fui a verla, pues te digo, sentí un poco o sea, todo el mundo acabó después de esta película llorando. Tú volteabas a donde fuera en la sala y estaban llorando, yo también, yo haciéndome la fuerte aquí con el nudo. Pero en realidad, y es con caricaturas, y te ponen un escenario que es igualito al de estos niños, en donde, pues, en realidad, ¿qué les queda, coño? O sea, lo único que no nos pasaron fue que se murieron. Pero la realidad es esa. Para allá van. Y probablemente a veces sea una historia un poco menos infeliz que seguir así, ¿no? Pues sí, cuando te pones a pensar en eso, sí. A ver, suena horrible, suena como mi abuela, pero sí. Nuestra abuela era bastante... parca. Sí, en ese sentido, pero pues totalmente, ¿no? O sea, mejor morirte que morirte de hambre todos los días, ¿no? Y vivir... En una realidad así. O morirte un poquito todos los días. Así es, o sea, ¿qué habría que proponer para que esto no pasara? O sea, ¿cuál sería? De hecho, pasando a la parte alegre de esto, después de hablar de esto... Alegre, dices. Bueno, una persona a la que quiero y admiro mucho comentaba que la industria privada es la que puede tal vez ayudar un poquito, contribuir mucho con esto. ¿Te acuerdas? No. Pandita que nos planteaba que la industria privada es la que tal vez podría empezar a echar un poquito el hombro con esta parte de marginalidad de los niños que tienen que estar trabajando, limpiando parabrisas. Pues sí, no, a ver, ya muchas empresas ya tienen sus departamentos de responsabilidad social. Pero que no sea para perdonarse impuestos, güey, que sea así para ayudar. No va a ser más que para eso, o sea, vamos a hablar real. O sea, ellos tienen estas cosas para verse bien, para sacarse como un sello, pero en realidad yo sí siento que la gente que trabaja dentro de estos departamentos de responsabilidad social, muchos de ellos sí, o sea, me ha tocado platicar con ellos y están muy envueltos con las causas que ellos promueven y a las que ayudan. Pero yo siento que después de todo una conglomerado inmenso de mucho dinero, lo que le importa pues, es que sí, güey, le perdonen impuestos o le ayuden de alguna manera fiscal, ¿no? Es un mundo aterrador cuando te pones a pensar así, ¿no? Pues sí. Uh-huh. No, bueno, pues fue una experiencia sordida. A ver, esto además no es un documental que te perdone nada. Va lento, no escatima en detalles.
te enseña cómo duermen sobre un cartón, cómo se bañan ahí de vez en cuando con un poco de agua. Y sus pequeños ratos de alegría cuando van al parque y es un poquito soleado el clima y están en las fuentes. Y si quieren verlo, está en YouTube, búsquenlo como Children Underground. Hay varios canales que lo tienen. No lo vean, si pueden, no lo vean dividido. La resolución no estaba tan padre, pero no lo vean dividido así como en los 180 videos de 2 minutos cada uno. Hay, creo que 2 opciones que lo tienen, uno en inglés y otro en español, y están continuos. Pero si tienen el estómago para verlo, creo que vale mucho la pena. Sí, es que, ¿sabes? Yo creo que no se vale taparnos los ojos a las realidades y decir no pasa. O sea, es lo más irresponsable que hay no ver estas cosas para no enterarte, porque ¿sabes qué pasa? Cuando ves estas cosas, tienes que tomar tu parte de responsabilidad en esto y ver cómo vas a ayudar para que no pase. O sea, ¿qué hay de ti? Aunque sea poquito, güey, aunque sean unas horas de servicio social, aunque sean despensas, aunque sea la ropa que no usas, algo. Pero yo también siento que es bien importante ir e involucrarte y hablar con estas personas y escuchar así de su misma voz qué están viviendo, qué están pasando, porque tienes que hacerte responsable también por ellos. Tenemos la responsabilidad, los que hemos tenido un poco más de privilegio, de ayudar a los que no lo han tenido. Porque, o sea, es este tipo de documentales que, o sea, sí que bueno verlo, ¿no? O sea, ya te enteraste. ¿Y ahora qué? ¿Qué haces con el aprendizaje? Hay que ponerlo en acción, se tiene que hacer algo. Y creo que si todo quien lo viera pensara de este modo, de verdad podría ser un cambio, algo. Sí, pienso igual. Si todos sumáramos un poquito, podríamos hacer algo. Pero la iniciativa. Pues sí, la iniciativa. Y ahora más que no, que ya no hay ni ONGs en México, no se puede. No. En fin. No, bueno, pues ha sido una experiencia bien fuerte, fue duro, fue un poco, si este tipo de documentales, de cosas, pues, te dan depresión y más allá pues de las novelas que les hemos narrado, esta es la vida real. Y no es nada que no se haya narrado también desde una perspectiva literaria, ¿no? O sea, miles de libros, pues te digo, esta misma película de La tumba de las luciérnagas, sí, es igual, ¿no? Porque trata de dos hermanitos, uno grande y uno chiquito allá en Hiroshima cuando cae la bomba. Y después de eso, pues, sus papás mueren y el grande tiene que hacerse cargo de él, creo que es una niña chiquita, y se van con la tía a vivir y la tía pues no los quiere, ¿no? O sea, los quiere mientras ellos llevan algo de comida o algo que le pueda beneficiar a ella, y en el momento que ya no tiene nada que la pueda beneficiar a ella, los echa de su casa y se van a vivir allí a una cueva junto a una laguna. Y bueno, o sea, es todo un drama, pero pues al final es esto, ¿sabes? A la hora del final, y ya les vamos otra vez a spoilear cosas, porque aquí, ¿por qué no? Aquí venimos a spoilear cosas, sí, totalmente. ¿verdad? Aquí no venimos a hacerles recomendaciones de películas, no somos Paloma y Nacho. Sí, no, definitivamente no somos Paloma y Nacho. No, pues cuando ves el final de La tumba de las luciérnagas y ves que muere el niño grande en una estación de metro, de inanición y de todo, o sea, y esta escena en donde pues su alma encuentra la de su hermanita muerta, híjotelas, o sea, te hace pensar en que nada de esto en realidad es ficción. O sea, esto sucede en todos lados, ¿no? De hecho, la parte más creepy es que el jueves le estaba contando a mi terapeuta de lo que íbamos a hablar, le estaba contando más o menos de qué trataba el documental, yo siempre iluminando sus días con mis historias súper alegres, y se voltea y me dice, ay Ale, si yo te contara. Sí, exacto, porque pues, sí, igual, o sea, yo tengo una amiga, muy buena amiga mía, que bueno, ella fue directora de trata de personas para la PGR y cosas de estas, y me ha contado cada historia tan sórdida, tan macabra. Lo peor es que me metí con ella a un curso, imagínense, para hacer cuento. Ya se imaginan sus cuentos. Así, cuando nos estábamos presentando, ella se presentó como directora para trata de personas de la PGR, yo puse en mi cuaderno, aviso, no hablar con esta persona. Y al final acabó siendo una de mis mejores amigas de la vida. Pero o sea, las historias que te cuentas son sórdidas. Lo que ahorita les contamos está bajito, porque hay cosas horribles pasando en el mundo, ¿no? Y claro, pues cómo no, nosotros venimos a recordárselas y seguro tendrán muchas ganas de escucharlo en sus tiempos libres. O no, pero pues es importante. Creo que, digo, hay muchas teorías de lo que pasa después de que uno muere. Una de ellas es de que aquí venimos a
hacernos mejores como espíritu. Y a mí me gusta pensar de ese modo. Y creo que una manera de hacerte mejor como espíritu es de verdad empatizando con estas situaciones y haciendo algo para cambiarlas. No es solamente ir y ver por el morbo de ver, es enterarte de la historia de cada país. Ni es comer pescado en qué Semana está Santa. pasando. Ni comer pescado en Semana Santa, nada más. Qué horror comer pescado en Semana Santa. No, carne es la que La carne es lo que no puedes comer. Ajá. ¿Cómo se llama? Pero hacer algo, me explico, lo que sea. Haz algo, da algo de tu tiempo a un refugio de perros, a una casa hogar, dona lo que no quieres, haz algo, haz un cambio. O sea, no veas esto y te quedes impávido al borde del camino, como diría este poeta Benedetti. O sea, tienes que hacer algo para cambiar esto, aunque sea poco, aunque sean unas horas, aunque sea, o sea, no importa. Creo que si todos hiciéramos algo, sí se podría hacer un mejor mundo. Perdón, a lo mejor soy una estúpida idealista toda ruca, pero creo que se debe hacer algo con estas historias de la vida real que uno lee. No es lo mismo cuando lees una novela de una trama brutal y luego te das cuenta que en realidad de lo que estás narrando, o sea, si te pareció terrible porque era novela, pero pues pasan cosas. O sea, estábamos la otra vez hablando, por ejemplo, de Cadáver Exquisito, y luego ves un documental sobre lo que fue la esclavitud de los negros en los Estados Unidos. Y es terrible, también fue terrible, en donde ni siquiera se les daba nombre, en donde se les ponía un número, en donde se les encerraba y se les usaba como cosas, y si se morían no pasaba nada, no pasaba absolutamente nada. O sea, pues se murió el número 333, bye. Que por cierto, esta misma directora, Edith Belzberg, tiene, no me recuerdo si es documental o película que es, pero te relata la historia también donde se acuña por primera vez el término genocidio. También por si les interesa buscarla. Ay, oye, qué padre. No, bueno, siempre tan alegre. ¿Cómo se llama? Sí, pero te digo, son situaciones, o si te vas a platicar sobre Norcorea, sobre los campos de concentración, porque no hay otra palabra, que sea de Norcorea, en donde... Reeducación, que les llaman. En donde pues también la gente está sufriendo lo mismo, o sea, nos espanta, pero lo vemos de lejos, y cuando vemos un documental es un poco así. Cuando tú lo ves a través de una novela te espanta, pero no te atañe. Cuando lo ves a través de un documental ya te atañe, porque estás hablando de humanos. ¿A qué nivel de deshumanización tenemos que llegar para que esas cosas no nos toquen? Para no decir, a ver, esto está pasando allá, pero también pasa acá, güey. Y yo lo veo. O sea, quien quiera que se suba al metro y salga por ahí del metro y vea a un niño pidiéndole dinero, tú sabes que están pasando por situaciones terribles también. Y entonces, y después, o sea, ¿qué hacemos con esto? Pasa mucho también con los extranjeros primermundistas que llegan a México y se espantan, ¿no? O sea, yo he tenido amigos que vienen de Alemania o que vienen de Inglaterra o Francia, y ¿cómo es posible? Nosotros ya estamos tan deshumanizados para ver esa parte, para decir, no le des, todo lo voy a gastar en drogas. O sea, creo que, no sé, pero quizás... Creo que te estás metiendo con un tema que además se vuelve un poco más amplio. Estamos deshumanizados para todo. Si cualquier mexicano pero que se vaya a vivir un poquito al extranjero hace unos mesecitos, como que recobras un poquito de humanidad. Y entonces esas noticias que ya te pasas como por alto. Encontraron una fosa con no sé cuántos muertos y con no sé cuántos cadáveres y partes humanas. Como que ahorita te pones a lavar los trastes mientras lo escuchas, y pues no es que te quedes así como X, pero pues no es inusual. Y de repente te vas a cualquier otro lado y la noticia es que un barco quedó varado en algún lado, y de repente recuperas esa humanidad y vuelves aquí y otros dices, ¡ay! Exacto, cuando el problema de Austria, ¿no? Yo viví un tiempo en Austria, era que un gato se subió a un árbol, ¿no? Y cuando buscas dices, coño, México ni siquiera figura en el noticiero. ¿Por qué cuando hablan del mundo no hablan de México? Pero cuando hablaban de México era para decir puras cosas como estas, ¿no? Entonces, y sí, o sea, ya tienes una responsabilidad como ser humano de actuar, de hacer algo. O sea, ya se quitó el embrujo de la novelita para llegar a ver, güey. O sea, tuviste privilegios, tuviste una educación, pudiste ganarte la vida de otro modo, pudiste acceder a más cosas. ¿Y ahora qué vas a hacer con esto? O sea, ¿te vas a quedar ahí, sentado, viendo cómo pasa? ¿O vas a hacer algo? Pues creo que la reflexión en este podcast, además de todas las historias tan bonitas que siempre les traemos, es ¿y qué vamos a hacer? Ya conocemos la historia. Así es. Pues digo,
Después de contarles, ¿no? De esto, hay millones de documentales, ¿no? Que te parten el corazón, que hablan de estas cosas. Yo les digo, no seamos insensibles, entendamos lo que sucede en el mundo, que nos importe, que nos interese la historia. Cuando vayan a un lugar, no pierdan de vista los lugares en donde pasaron cosas malas porque pasaron cosas malas. Ir a Alemania y no ir a un campo de concentración es ser rotundamente irresponsable. Tenemos que saber la historia para no repetirla, para que no pase. Y la historia contemporánea, lo que está pasando ahorita, lo siento, si tienen privilegios, tienen compromiso. Y bueno, les seguiremos trayendo hermosas historias como estas cada semana. Vamos a discutir la próxima semana o cuando sea nuestro próximo podcast, a ver si vamos a discutir si queremos la vida de Madame Mao, Crisantemo Blanco. Que es otra gran historia. Nothing to Envy. Nothing to Envy de Norcorea, también buenísimo. Entonces, síganos. Aquí tenemos en Instagram a @Arcadia. Arcadia, sí. Arcadia. 6. Soy Arcadia 6. Y yo soy Alejandra Ortiz 6660. Aquí en La Pluma y el Bisturí, esperamos que nos escuchen y hasta la próxima. Y ya saben que aquí nos escriben flores. Escuchaste Voces Libres.